Hablaremos sobre el crecimiento por deposición de baño químico de películas delgadas de sulfuro de zinc para celdas solares. El consumo energético mundial aumenta de forma precipitada. Solo en China el consumo en 2018 fue de 7.092 teravatio-hora, y el pronóstico de crecimiento es exponencial, donde las fuentes derivadas del petróleo representan el mayor porcentaje. En este sentido, es necesario plantearse estrategias que suplan esa demanda energética y que ayuden a minimizar la huella ambiental. De lo anterior surge el interés de estudiar las celdas solares como una de las alternativas. Sin embargo, aún no se cuenta con porcentajes de eficiencia suficientes. Se debe trabajar en los rangos de absorción y en el bandgap de los materiales, lo que conlleva la investigación sobre técnicas de crecimiento de películas delgadas que nos permitan tener esa mejora en la eficiencia energética. ¿Pero cómo crecer estas películas delgadas? No hay una fórmula secreta. Una de las alternativas es tener reacciones químicas que ocurren sobre la superficie de un sustrato el cual está sumergido en la solución. Esta técnica tiene dos principales ventajas. Se puede trabajar con atmósfera abierta y con bajas temperaturas, lo que evita la corrosión, permitiendo el uso de sustratos con bajo punto de fusión como el vidrio y medios con bajo punto de ebullición como el agua. En resumen, es una técnica de bajo costo, equipamiento sencillo y grandes áreas de crecimiento. ¿Y cuál es esta técnica? La deposición por baño químico o CBD. En esta vamos a crecer películas delgadas, pero no este tipo de películas. Películas, por ejemplo, de sulfuro de zinc que tengan aplicaciones en fotovoltaica. Y antes de empezar a revisar la técnica, veamos por qué es importante y qué se ha logrado. La primera deposición por baño químico fue en 1835, con plata. Para 1869, Bucher logra la deposición de compuestos semiconductores. En el 84, se logra realizar la deposición sobre sustratos diferentes al vidrio, lo que da paso al descubrimiento de la fotoconductividad de películas de sulfuro de plomo en 1906, y el posterior uso en detectores infrarrojos durante la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces, empieza a trabajar en diferentes compuestos con prestaciones eléctricas importantes, logrando en 1981 las primeras celdas de selenuro de cadmio, dando paso a que en 1989 se empiece a usar la técnica de CVD para celdas solares, logrando en 1990 la síntesis de varias capas de una celda solar, la cual tuvo una eficiencia del 11%. También en 2001 se reporta un transistor con películas de CVD, y en 2002 se industrializa el proceso de módulos fotovoltaicos con la técnica de deposición de baño químico. Ahora bien, con la ayuda del microscopio electrónico de barrido, descubierto en el 37 y comercializado en el 65, se empieza a trabajar en materiales no tóxicos y abundantes que permiten mayor eficiencia. Además, la técnica de microscopía permitió trabajar con la optimización y posterior automatización de los parámetros de deposición. Profundizando un poco en la técnica, se tiene que su equipamiento es bastante económico. En el caso más sencillo, se requiere de un vaso precipitado y un sustrato que se sumerge verticalmente. También se añade, para mejorar la calidad, un agitador magnético y un control de agitación y temperatura de baño, así como sensores de temperatura y pH para mayor control. Finalmente, se tiene el tazón de agua para el baño. Si se quiere ser más estricto, se pone el sistema de forma hermética, permitiendo controlar la humedad. En cuanto a la reacción, se requiere una fuente de iones hidroxilo, una fuente de iones metálicos, normalmente una sal que se disocia en agua, un agente acomplejante, normalmente amoníaco, el cual permitirá la liberación gradual de los iones metálicos, una fuente de iones no metálicos que permitirá la formación del precipitado y la formación de la película, y un sustrato lo suficientemente limpio y liso para obtener buena reproducibilidad. En el vaso precipitado, la reacción se puede resumir en 4 pasos: absorción de los átomos en la superficie del sustrato, aparición de las primeras fases sólidas dentro del líquido, aglomeración y crecimiento del cristal. Ahora bien, para que esto ocurra se debe tener en cuenta que cuando el producto de solubilidad y el producto iónico son iguales, la solución decimos que está sobresaturada. Está saturada. Sin embargo, en esta técnica es necesario que la solución esté sobresaturada, es decir, que exista el precipitado. Para que exista este precipitado se debe cumplir con que el producto iónico debe ser mayor al producto de solubilidad. Adicional a la saturación se deben tener en cuenta ciertos factores que afectan la deposición.
Estos son fácilmente controlables y permiten ajustar las propiedades de la película. El primero de ellos es la temperatura, donde a mayor temperatura, mayor tamaño de grano, y a bajas temperaturas se tendrán núcleos pequeños e inestables. Este parámetro permite el control de la adhesión y el tamaño del cristal principalmente. En cuanto al pH, este será menor en bajas concentraciones de OH y permite controlar el grosor de la película. En cuanto a los reactivos, es necesario que sean puros para evitar resultados indeseados. Del mismo modo, el sustrato debe ser limpio, dado que dependiendo de ello se afectará la adhesión de la película. Un factor importante es la velocidad en la reacción, donde se requiere que sea suficientemente lenta, pudiéndose ajustar con el agente acomplejante y la concentración de iones. Una reacción lenta evitará la absorción no deseada de luz en aplicaciones de celdas solares. En cuanto a la sal, esta debe ser totalmente soluble en agua. El tiempo de posición afectará también el grosor de la película y se producirán nucleaciones homogéneas o heterogéneas en función del tiempo. Finalmente está la humedad, la cual afectará de forma directa la morfología de la película. Estas propiedades han sido estudiadas y los investigadores han logrado resultados de películas de sulfuro de zinc, como muestra en la siguiente tabla, donde se ven 5 investigaciones recientes, observando los compuestos que ellos utilizaron y algunos de los parámetros de deposición vistos, obteniendo grandes resultados en términos de transmitancia y el bangado, únicamente al cambiar alguno de estos parámetros, lo que abre la puerta a más investigaciones con el fin de seguir mejorando estas propiedades para aplicaciones en celdas solares. Pero ¿cómo se pueden analizar dichas propiedades y determinar si una película es de buena calidad o no? Ya tenemos la película, ahora solo falta colocarla en el escenario e iluminarla con reflectores para poder observar su forma y sus propiedades en detalle. Para esto contamos con la microscopía electrónica barrido, la cual nos permite tener imágenes de alta resolución alrededor de 3 nanómetros sobre la superficie de la muestra. En ella se tendrá un haz de electrones como entrada y se detectarán también electrones a la salida. Para ello se cuenta con el siguiente equipo, donde se tiene un cañón de electrones, el cual es típicamente de tungsteno. Este se calienta y permite la eyección de electrones. Para esto el cañón se encuentra en ultra alto vacío, es decir, 10 a la menos 9 a 10 a la menos 10 milibar, con el fin de que el electrón no se desvíe por obstrucciones de partículas del aire. Hay un ánodo que ayudará a que estos electrones se aceleren, esto al aplicar una diferencia potencial de 50 a 30.000 voltios. Esto genera un haz de electrones que atraviesan una serie de lentes condensadoras cuya función es concentrar el ancho del haz. Luego se pasará por una bobina de barrido que permitirá direccionar el haz hacia la muestra recorriendo punto a punto. Una vez en la muestra se producirán 3 posibles salidas, por lo que el instrumento puede llegar a contar con 3 detectores. El primero y más utilizado es el de electrones secundarios, el cual proveerá una imagen sobre la topología de la superficie. Un detector de electrones retrodispersados, el cual es sensible a las variaciones en el número atómico de la muestra. Y un detector de rayos X que permitirá obtener información sobre la estructura cristalina de la muestra. La información de estos sensores irá a un filtrado y amplificación para que estas señales puedan ser leídas por el software, el cual permitirá la sincronización entre el generador de barrido y la bobina de barrido para generar la imagen punto a punto. Para que todo tenga lugar se debe manejar una presión de cámara de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 5 milibar y la muestra debe estar seca y tener un recubrimiento conductivo para evitar la acumulación de carga en su superficie. En caso de que la muestra sea biológica se debe deshidratar, también se puede con tratamientos de criogenia. Para entender esto un poco más, veamos lo que pasa en la muestra. Un electrón primario, es decir, de la fuente, impacta un átomo de la muestra, dado que este electrón es de alta energía, logra sacar un electrón de la muestra, generando un electrón secundario, el cual tendrá una energía menor a 50 electronvoltios y entregará información de la textura y rugosidad de la superficie. En el caso del retrodispersado, es un electrón primario que pasa muy cerca del núcleo, el cual lo desvía, saliendo de la muestra con un ángulo de 90 grados y una energía mayor a 50 electronvoltios. En esta gráfica puede observarse de dónde se eyectan cada uno de estos electrones o rayos, donde vemos que los electrones secundarios salen de la superficie de la muestra. ¿Y para qué nos sirve esto?
Gracias a esta técnica se pudo determinar que la velocidad de agitación en la deposición de películas delgadas de sulfuro de zinc por la técnica de CVD afecta la formación de partículas coloidales, donde a mayor velocidad de agitación más partículas habrán. Asimismo, se pudo determinar que la humedad es un factor importante y que trabajar con un sistema hermético permite una película más compacta y con menos fracturas. También se pudo observar que las concentraciones de agente acomplejante son determinantes al momento de obtener una película delgada lisa, donde a mayor concentración podemos observar una película mucho menos rugosa. En conclusión, podemos decir que la técnica de deposición por baño químico es ampliamente usada en la manufactura de celdas solares, permitiendo grandes áreas de deposición. Esta es una técnica bottom-up y de sistema abierto, permitiendo controlar varios factores, sin incurrir en gastos de energía y costos. Por esta razón, se pueden controlar fácilmente las propiedades ópticas y eléctricas de las películas delgadas. Sin embargo, esta técnica aún se debe trabajar para poder optimizar los valores de los parámetros de deposición, permitiendo obtener películas delgadas de buena calidad y con unas eficiencias energéticas altas. Por su parte, la técnica de microscopía es una técnica de caracterización que es usada para la evaluación topológica de las películas delgadas, permitiendo la detección de estos óptimos puntos de los parámetros de deposición. Con esta técnica se espera encontrar los factores críticos que afectan la deposición por baño químico y de esta forma automatizar e industrializar estos procesos.